Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien. Bienvenidos entonces a esta sesión, nueva sesión de la formación continua de catequesis. Recordarán que en la última sesión hemos estado comentando el punto 2235 del Catecismo. 2235. Y sobre todo lo que nos va diciendo ahí en ese punto es el tema de la autoridad. Lo habíamos comparado con el punto 1899, también del Catecismo, donde ahí se nos dice que la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Y se cita aquel pasaje célebre de la Carta a los Romanos, donde se dice que nos sometamos todos a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Bien, entonces este punto del Catecismo nos está diciendo que el principio de autoridad, tal y como nosotros lo entendemos ahora, es necesario regularlo, y si no fuera así, pues corremos el peligro de entrar en un autoritarismo o de una vejación de los deberes, ¿no? Entonces veíamos que hay, primero, algo que destacar es su origen divino, segundo, su naturaleza racional, y tercero, su objeto específico. Es ahí donde nos hemos quedado, por lo cual nos parece oportuno que demos algunas afirmaciones corroborando todo esto, tomadas del magisterio de la Iglesia. En primer lugar, del concepto y necesidad de la autoridad. Concepto y necesidad de la autoridad. Eso va a ser lo primero que vamos a decir, ¿no? Entonces, autoridad es aquello en nombre de lo cual puede ejercerse el poder con justicia. En nombre de lo cual puede ejercerse el poder con justicia. Eso es autoridad. Claro, todo autor es quien da algo porque posee dominio sobre lo que da. Si yo doy lo de otro, pues eso ya es otro cuento, ¿verdad? Entonces, la autoridad es la capacidad de una persona de conducir a otros hacia un fin determinado, así como un pastor conduce a un rebaño hacia el prado o hacia el pasto. Por ejemplo, podríamos poner como ejemplo también el piloto de un barco, es el que tiene la capacidad de gobernarlo, y es así porque en él reside, supuestamente, el conocimiento para determinar el rumbo que se ha de tomar con ese barco. Entonces, no surge la autoridad de poder sobre otros. El poder es efecto, no causa de la autoridad. La autoridad también asume la función, digamos, de causa eficiente de la sociedad política. La autoridad asume la función de causa eficiente de la sociedad política. ¿Y esto qué significa? Pues esto implica, ante todo, que la autoridad debe de coordinar y debe de ordenar las acciones de los individuos, de los grupos intermedios entre sí, con referencia al fin social que se está buscando, que se tiene que procurar, ¿verdad? Hay unos individuos, hay unas organizaciones en toda una acción social, por ejemplo, ¿no? Entonces, la autoridad debe de coordinar y debe de ordenar las acciones de los individuos para que se consiga el fin que se propone. El pensamiento marxista, que coincide en esto con el liberalismo y con el anarquismo,
sostiene la necesaria desaparición del Estado una vez se ha logrado la etapa comunista, se ha alcanzado esa etapa. Hasta la fecha no hemos visto que se haya alcanzado, pero eso es lo que se sostiene, por lo menos en su ideal. Sin embargo, esas, podríamos decir, utopías contradicen pues la milenaria experiencia histórica de la humanidad, que siempre está mostrando que existe una vida social y, por tanto, autoridad. Ya el gran Aristóteles explicaba que en toda realidad compleja, que está compuesta de partes, debe existir siempre un elemento capaz de asegurar la unidad, de asegurar la cohesión entre todas ellas. Entonces, la existencia de un principio de unidad del todo, decía Aristóteles, es verificable en todos los niveles del universo material. Pero, sobre todo, encuentra una aplicación más profunda en el caso de los grupos humanos, particularmente en la sociedad política. En estos grupos humanos, y particularmente en la sociedad política, a diferencia de otros organismos naturales, cada parte es en sí misma independiente del todo, porque cada persona es un ser en sí, y es un ser por sí. Yo no necesito de otro para ser, por mí mismo, ¿verdad? Mientras que las partes de un organismo no tienen vida propia si se las separa del todo. Esta es un poquito la gran diferencia. De ahí que las sociedades humanas constituyen como un todo accidental o, si quieren, de orden, porque su unidad solamente se fundamenta en el fin común al cual todos los miembros están direccionados, concurren a eso. Y la finalidad no es otra que el bien común. Cuando eso se conculca es cuando empiezan a haber los problemas, ¿verdad? Lo que hace la autoridad es un elemento esencial de la sociedad política, es la distinción esencial que está mediando entre el bien particular y el bien común. O sea, tratándose de una diferencia específica, los requerimientos propios del bien común no pueden verse satisfechos por el mero juego de unas acciones individuales, ¿no? Porque eso sería un subjetivismo, un individualismo. Me aprovecho para yo salirme con la mía, que por desgracia también estamos demasiado acostumbrados a verlo. Es decir, que no puedo aprovechar que yo estoy como autoridad de una sociedad para satisfacer las necesidades individuales mías. Cada ciudadano es capaz de, en condiciones normales, de subvenir a las exigencias de su conservación, cómo no, de su trabajo, de la constitución de su hogar. Yo creo que todo esto no hace falta que nos lo explique nadie. De vez en cuando encontramos por ahí algún desalmado, o varios, pero lo normal es que uno se preocupe de su propia conservación, de su alimentación, de cómo voy a buscar mi trabajito, ¿no? Y cómo conservo y constituyo mi hogar. Para eso no hace falta que venga la presidenta del gobierno a decirte nada. Pero resulta evidente que no todo ciudadano, o si quieren padre de familia, puede desempeñarse eficazmente como ministro de Economía o legislador. Ahora, si nos vamos por aquí, por el vecindario, y llamamos a una casa y el primer cabeza de familia que nos salga le decimos, mira, te nombramos ministro de Economía del gobierno, pues seguramente le da un patatús, ¿no? Obviamente, porque no todo el mundo está preparado para eso. Entonces, tales funciones requieren un conocimiento pormenorizado de las exigencias concretas del bien común nacional, en este sentido, y una gran prudencia, un gran ejercicio de la prudencia, porque los intereses que están en juego son muy importantes, son muy relevantes. De todo esto se sigue la necesidad que toda sociedad política tiene de asignar a un grupo de personas el ejercicio del poder público. Digamos que es la naturaleza propia del bien común la que está imponiendo como obligación absoluta la existencia de que haya alguien que se preocupe por eso, al cual solemos llamar una autoridad social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Asumiendo cada uno su tarea propia.
Esto en lo que significa el concepto y lo necesario que es la autoridad. Respecto al origen de la autoridad, pues la doctrina cristiana del poder político la podemos resumir en una frasecita de San Pablo que vamos a buscar. Eso está en Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Entonces, dado que sométanse, no hay autoridad sino bajo Dios, ¿verdad? Dado que Dios es el autor del orden natural, es decir, quien ha creado todo, quien ha hecho que la naturaleza sea la naturaleza, dado que Dios es el autor del orden natural, pues entonces, en virtud de ese orden natural, todo ser humano tiende a una convivencia social, porque Dios nos ha hecho sociales por naturaleza, y eso es necesario para que el hombre pueda alcanzar su crecimiento e incluso su perfección. En consecuencia, vemos que Dios ha dispuesto las cosas de tal manera que la autoridad forma parte esencial de su plan providencial. Por eso se tiene que afirmar, por esa razón, que Dios es el origen de toda autoridad humana. Todavía ahondando un poco más, podemos recurrir a la encíclica del Papa Pío XI, que se llama Quas Primas, que es la que va a hablarnos de la realeza de Cristo, la soberanía real de nuestro Señor Jesucristo. Esa encíclica que se llama Quas Primas, Papa Pío XI. Voy a leer el número 5. Dice así: la realeza de Cristo está afirmada a cada paso en la Sagrada Escritura. Siempre que tuvo ocasión, Cristo se atribuyó el título de Rey, confirmó públicamente su realeza y declaró solemnemente que le había sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Porque como el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas, es necesario que Cristo reine hasta que al fin de los siglos ponga a todos sus enemigos bajo los pies del Padre. Hasta aquí el número 5 de la Quas Primas del Papa Pío XI. Claro que hay muchas personas que han hablado de que este reinado de Cristo lo tenemos que entender única y exclusivamente en el campo de lo espiritual. Pero el Papa Pío XI ya aclaró esta cuestión. Y el Papa Pío XI nos dice: los textos citados de la Biblia demuestran con toda evidencia que este reino es principalmente espiritual y que su objeto propio son las realidades del espíritu, conclusión confirmada personalmente por la manera de obrar del Salvador. Pero por otra parte, incurriría en un grave error el que negase a la humanidad de Cristo el poder real sobre todas y cada una de las realidades sociales y políticas del hombre, y que Cristo, como hombre, ha recibido de su Padre un derecho absoluto sobre toda la creación, de tal manera que toda ella está sometida a su voluntad. Eso sería un error. Y en esta extensión universal del poder de Cristo no hay diferencia alguna entre los individuos y el Estado, porque los hombres están bajo la autoridad de Cristo, tanto considerados individualmente como colectivamente en sociedad. No nieguen, pues, los gobernantes de los estados el culto debido de veneración y obediencia al poder de Cristo, tanto personalmente como públicamente, si quieren conservar incólume su autoridad y mantener la felicidad y la grandeza de su patria. De todas maneras, se sigue insistiendo, porque es que a veces no conviene que Cristo sea nuestro Rey, tanto espiritualmente como materialmente hablando y en todos los órdenes. Entonces se sigue insistiendo. Y entonces se acude a aquella frasecita que dice Jesús en la conversación con Poncio Pilato, ¿no?
mi reino no es de este mundo. Entonces insiste, pero el reino, el mismo Cristo lo dice, ¿no? Y realmente es así, porque Cristo no miente. Pero tendríamos que entender qué significa eso, ¿no? O sea, que el reinado de Cristo no sea de este mundo significa simplemente que no procede de la materia. En realidad, si analizáramos bien el texto, lo que dice el Señor es, mi reino no procede de este mundo. El tuyo sí, Pilato, pero el mío no. Entonces, que el reinado de Cristo no sea de este mundo, lo que significa es que no procede, digamos, de la materia o de la opinión pública o de las cosas humanas. O sea, no es cuestión de que nosotros nos hemos reunido y hemos sufragado y hemos dicho, elegimos a Cristo como rey. No es eso. No es eso. Porque Cristo nos ha creado a nosotros. Recordemos que el Evangelio según San Juan empieza con esta gran verdad. El Verbo, ¿no?, desde el principio, ¿no?, está junto al Padre, está junto a Dios, es Dios, y nada de cuanto existe ha sido creado si no ha salido de sus manos. Y ese Verbo se ha hecho carne. Entonces es más bien lo contrario, nosotros somos criaturas de Él. Entonces el reino de Cristo está sobre este mundo, porque Cristo es Rey, por su naturaleza divina, por su encarnación. Ya estamos en las vísperas de la solemnidad de la encarnación. Y por la redención. Leyendo esta encíclica de la Quas Prima se encontrarán estas tres grandes verdades que las va el Papa explicando. Entonces, primero, por su naturaleza divina, porque es Dios. Si no. Segundo, por su encarnación, es Dios que se hace hombre. Y tercero, por la redención. Un gran cardenal del tiempo del Papa Juan XXIII, el cardenal Pi, de origen francés, decía, se escribe como Pie, pero se pronuncia Pi. El dominio de Dios sobre los pueblos no es menos absoluto que su dominio sobre los individuos. Toda nación es una persona moral. No puede, por consiguiente, dispensarse de dar a sus actos el valor moral que consiste en su conformidad con la ley de Dios. Protestando contra los excesos y los abusos, condenando medidas intemperantes e ininteligentes, jamás ninguno de estos doctores católicos ha dudado que no sea el deber de las naciones y de sus jefes profesar públicamente la verdad cristiana y conformar con ella sus actos y sus instituciones, y aun prohibir, por leyes preventivas o represivas, según las disposiciones de los tiempos y de los espíritus, los ataques que se presentaban con un carácter de impiedad patente o que aportaban el desorden en el seno de la sociedad civil o religiosa. Claro que nos podíamos preguntar, pero bueno, todo esto no es una manera de enfeudar, por utilizar, ¿no?, la terminología de la Edad Media, enfeudar el Evangelio en una forma política. Pues no lo es, no lo es. No lo es porque el Evangelio y la Iglesia no deciden la forma de gobierno para un país determinado. Esa no es la misión. Eso pertenece a las conveniencias de cada pueblo. Pero lo que sí propugnamos es que ningún Estado puede desconocer los derechos de Dios, o sea, la verdad y la moral del Evangelio. Limitarse a una vida católica reservada en el secreto de la conciencia, eso vendría a ser como falsear el Evangelio. Precisamente una de las cosas que dice nuestro Señor es que cuando le acusan, ¿verdad?, delante del Sanedrín, yo precisamente no he hablado a escondidas, he hablado en las plazas públicamente. Entonces eso significa que su doctrina es pública. No es para un cuartito ahí, cuidado que nosotros, ¿no? Porque muchas veces se habla de esto, ¿no? La religión en las sacristías y allá, y el resto de la sociedad vives en la religión. Esto yo me he cansado de escucharlo no sé cuantísimas millones de veces. Pero no es eso lo que hacía Jesucristo. Además que sería una incoherencia que si yo pienso y me supedito a la ley de Dios, no es para hacerlo solamente en mi cuarto, sino en todo momento.
El Concilio Vaticano II dicen que ha prescindido de la doctrina sobre el reinado social de Jesucristo. Bueno, pues esto es algo que no es cierto, Desde luego, podríamos hasta incluso decir que esa encíclica sobre la realeza social de Jesucristo, que hemos citado, Quas Primas, del Papa Pío XI, pues aparece de muchas maneras expuesta largamente en los diversos documentos conciliares. Dice, por ejemplo, la Lumen Gentium número 36. Ahora vamos a leer algunos párrafos del Concilio Vaticano II, donde vamos a ver proyectada esta doctrina de la Quas Primas. Porque es que la Iglesia no es incongruente. Si lo fuera, no estaría el Espíritu Santo detrás de ella. Dice, hemos dicho Lumen Gentium número 36. Los laicos han de procurar, en la medida de sus fuerzas, sanear las estructuras y los ambientes del mundo, si en algún caso incitan al pecado, de modo que todo esto se conforme a las normas de la justicia y favorezca, más bien que impida, la práctica de las virtudes. Obrando así, imbuirán de sentido moral la cultura y el trabajo humano, al mismo tiempo que se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la divina palabra, y se abren de par en par a la Iglesia las puertas por las que ha de entrar en el mundo el mensaje de la paz. Claro, esto que se dice así de una manera general, porque así tiene que ser, ¿no? Tiene muchas aplicaciones a los casos particulares, ¿no? Vamos a suponer que yo soy farmacéutico, entonces me van a venir a pedir preservativos o incluso la pastilla del día siguiente, pero eso va contra la moral. Bueno, pero es que eso se vende mucho, da dinerito. Ah, entonces ¿tu Dios quién es? ¿El dinero o Dios? Así lo esté propugnando el Estado, lo digan las leyes, todo lo que quieran, pero eso va en contra de la ley de Dios. Por tanto, el Concilio Vaticano nos está diciendo, los laicos han de procurar, en la medida de sus fuerzas, sanear las estructuras. Quien dice ese campo dice cualquier otro, ¿verdad? Bueno, eso era la Lumen Gentium número 36. En ese mismo documento, el número 31, dice así: a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Cuestión de laicos. Están llamados por Dios a cumplir su propio cometido guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. A ellos muy en especial corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Eso significa que los laicos tienen que prepararse muy bien, tienen que conocer muy profundamente bien la doctrina cristiana y vivirla, porque tienen que intervenir en las estructuras sociales. Tanto si estoy manejando una combi, como si estoy llevando un colegio, como si estoy en una tienda, en el lugar donde estés, ingeniero, médico, arquitecto, abogado, lo que sea, tienes que estar muy bien preparado si cristiano eres, porque tienes que estar siempre a la defensa del nombre de Cristo. Lumen Gentium, hemos citado dos parrafitos. Nos vamos ahora a este otro documento, Apostolicam Actuositatem, el número 2. Otra vez los seglares. Los seglares hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, esto nos viene por el bautismo, ¿verdad?, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo, llevado a cabo con espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. O sea que fíjense que, tal y como lo está planteando el Concilio Vaticano II, nos está diciendo en distintos documentos que en cualquier lugar que usted esté,
sea barriendo las calles, sea como médico, sea como abogado, sea como ingeniero, sea como arquitecto, sea como responsable del metropolitano o del tren que van a traer aquí a la Chosica, sea que usted esté en un cine, sea que usted esté donde quiera que usted esté, usted siempre tiene que estar haciendo apostolado. Siempre tiene que estar transmitiendo la verdad cristiana, por lo menos con el testimonio. Y si es necesario, pues también con las palabras, con la exposición de la doctrina. Esa es obligación del laico, del seglar. ¿Qué más? En este mismo documento, Apostolica Actuositates, hemos leído el número 2, ahora vamos a leer el número 5, dice así. La obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí a salvar a los hombres, abarca incluso la restauración de todo el orden temporal. Y es obvio, porque ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva cometen el pecado, como que toda la creación se revuelve contra ellos. En cambio, cuando no habían cometido el pecado y estaban bajo el suave yugo del Señor, toda la creación estaba a su servicio. Entonces el pecado afecta también al orden de la creación. Por tanto, la misión de la Iglesia no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los seglares, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el orden temporal. Órdenes que, por más que sean distintos, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios que el mismo Dios busca reasumir en Cristo todo el mundo en la nueva criatura. Incoativamente en la tierra, plenamente en el último día. El seglar, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana. Claro, yo tengo que tener la misma conciencia cuando vengo a la misa y rezo el credo que cuando estoy jugando a fútbol. No debo de hacer trampas cuando vengo a la misa, tampoco debo hacer trampas cuando juego a fútbol, obviamente. Y la misma verdad que yo profeso en la iglesia, la tengo que profesar también en todo momento cuando estoy dando clases, por ejemplo, si fuera profesor. Porque si no sería eso incongruente, sería una hipocresía. Acá si soy verdadero, aquí puedo decir mentiras. Bueno, ya ven que la temática es bastante clara y muy definida ante la misión que tenemos los cristianos para estar en el mundo, ¿no? Un último párrafito de la Gaudium et Spes, número 39. Aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra. La típica y clásica riña que se suele hacer es la ciencia por un lado, la fe por el otro. Pero no, si el que progresemos en ciencia finalmente pues es un voto a lo que Dios nos ha regalado, que es la inteligencia, y al fin y al cabo estamos estudiando la creación, que es lo que Él ha puesto acá. Bastante lento vamos, que el Señor dejó toda la creación ahí y nosotros después de 4.000 años entonces descubrimos las ondas no sé cuántos. El Señor se estará riendo de nosotros. Mira, si yo las puse ahí hace tantísimos siglos, ¿no? Todo tiene que ir conjunto. Más bien, damos gloria a Dios porque hemos avanzado en eso. Desde luego que sería como inagotable reseñar cuánto el concilio dice desarrollando la doctrina del reinado social de Jesucristo. Pero no se puede dar una declaración más amplia y extensa de lo que públicamente debe significar lo que es la vida católica en total contradicción con el liberalismo, que siempre pone una separación. En su interior, en su corazoncito, ahí usted sea todo lo católico que quiera, pero en la sociedad eso no nos interesa. Ni qué decir con el marxismo, que ya se propone ateo, ¿no? Ahora hay veces que empiezan a decir, bueno, pero es que ahora ya no es conveniente hablar del reinado social de Jesucristo. Bueno, entonces aquí habrá que aplicar la respuesta que le dio el cardenal Pi al emperador Napoleón III. El tercero, no el primero, ¿eh?
¿Qué le dijo? Le dijo, miren, si no ha llegado para Jesucristo el momento de reinar, tampoco ha llegado para los gobiernos el momento de durar. Porque finalmente, ¿para quién están ustedes trabajando? ¿Qué es lo que están ustedes construyendo? Finalmente, ¿no? Claro que este cardenal vivió en el siglo XIX y ahora estamos ya en el XXI. Ha llovido demasiado, ¿no? Esto es anticuado. El cardenal Pi ya es un fósil en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, atención, la doctrina no es de una época ni está fosilizada. Pues que en el siglo XIX o XVII la gente respiraba por la oreja. La verdad siempre es la verdad y es para todos los tiempos. Precisamente San Juan Pablo II, por poner un papa bastante cercano, aunque ya dirá, no es del siglo pasado, pues no, que es de este. En una homilía que él pronunció inaugurando su pontificado, estábamos en 22 de octubre de 1978, tú no habías nacido, pero muchos sí, repitió esta misma enseñanza. Y estas son sus palabras, mire lo que decía. Hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo. En nuestro conocimiento y con la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, tanto los sistemas económicos como los políticos, los campos extensos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No temáis, Cristo conoce la intimidad del hombre, solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro, con humildad y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Y las tenía cuando estuvo en este mundo y las sigues teniendo ahora, sin duda alguna. Bueno, después de este pequeño florilegio de textos magisteriales, vamos a seguir con el catecismo y vamos ahora a desarrollar el punto 2236. 2236. ¿Qué nos va a decir este punto? Seguimos con la autoridad. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad. Por este punto nos está dando unas pautas de cómo se tienen que ejercer correctamente la autoridad, la deben ejercer los gobernantes. Y pone aquí 3 frases que son destacables, ¿verdad? Empecemos por la primera. La primera dice que el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores. Cuando hemos hablado de la educación de los padres y de los padres con respecto a los hijos, pues ya hemos tratado de esto. Cosa que es obvia, ¿verdad? Porque qué cosa más grande que los padres puedan transmitir valores, no antivalores, a los hijos. Pues de alguna manera, todo aquel que está ejerciendo la autoridad también tiene que tener una justa jerarquía de valores. O sea que hemos dicho en aquel momento que puede haber un papá que ejerza la autoridad de una manera, digamos, desproporcionada, sin jerarquía de valores.
y que a ciertas secundarias cosas les diera una importancia grande, mientras que a las cosas sustanciales no las tuviera en cuenta. Básicamente nos encontraríamos en aquel refrán que dice el Señor, ¿no? Están colando un mosquito y luego se tragan un camello. Bueno, entonces la jerarquía de valores. Esto es lo que hace referencia a la jerarquía de valores en el ejercicio de la autoridad de los gobernantes. Si no es así, se puede caer en flagrantes contradicciones, ¿no? O sea, es contradictorio que en nuestros días, por ejemplo, se esté dando tanta importancia al tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, e incluso se crea un ministerio de la igualdad. ¿Cómo es posible que se esté haciendo tanto hincapié en el tema de la igualdad y al mismo tiempo se promueve una imagen de la sexualidad donde la mujer acaba siendo objeto de consumo? Eso es bastante contradictorio. ¿Por qué no todas estas mujeres que están postulando por la igualdad, cosa que es muy interesante per se, no empiezan a ir a todos los kioscos donde están vendiendo revistas pornográficas, que se están ahí mostrando como jamonada, ¿no? Y empiezan a destrozar todo eso? Empiezan a hacer huelgas respecto a eso. Parece como contradictorio, ¿no? O se permite la regularización de la prostitución, como si eso fuera un trabajo más, en vez de proteger a las mujeres que están siendo usadas de una manera tan indigna. O en vez de proponer medidas para proteger el matrimonio, se promulgan leyes que favorecen la ruptura, si precisamente los divorcios y las rupturas familiares conllevan grandes pobrezas sociales, de las cuales hemos hablado tantas veces. Entonces eso está en contradicción con las políticas, por ejemplo, en favor de la pobreza. Precisamente una de las causas de pobreza social son las rupturas familiares, ¿no? Porque de repente, yo qué sé, si el varón era el que traía el sueldo a la casa y la mujer no, ¿no? Entonces el varón se va, por la razón que sea, pues queda la mujer a lo mejor con 3 niños, ¿y cómo sacamos eso adelante? Bueno, a esto nos referimos cuando estamos hablando de la jerarquía de valores. O sea, que el ejercicio de la autoridad se haga con una coherencia interna de las cosas. Con una coherencia interna de las cosas. Desde los papás en la familia hasta la máxima autoridad del Estado. Es que además suele ocurrir que cuando entra un gobierno nuevo, lo primero que hace es, o a veces se pasa todo el tiempo de su legislatura, deshaciendo lo que ha hecho el gobierno anterior. Así que se gastan ahí las fuerzas y se gastan ahí los recursos. Lo que está, por ejemplo, ocurriendo en España con respecto a los sistemas educativos es muy grave. Una de las causas principales de que el nivel académico haya bajado a niveles muy bajos y la tasa de fracaso escolar esté donde está, pues es porque ni siquiera existe en el mundo político una visión de Estado de llegar a un consenso en aspectos tan sustanciales, ¿no? Para poder llegar a una ley de educación de amplio consenso. Pareciera que todo el régimen de la educación está, por ejemplo, en Cataluña, en que se tenga que hablar perfectamente el catalán. Pero bueno, algo tendrán que decir hablando catalán, ¿no? Algo de cultura tendrán que tener, pero eso no interesa. Más bien interesa que no se tenga mucha cultura, porque así se puede manipular a la gente mejor. O sea, que hay un sistema educativo estable y coherente, eso no parece importar tanto. Entonces, parece que estamos dando como bandazos, ¿no?, sobre la ideología imperante en cada momento, ¿no? La segunda cosa que decía este puntito es: los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Eso decía el catecismo. Entonces, se está hablando aquí de una justicia distributiva en base a 3 cosas: la necesidad de cada uno, la contribución de cada uno
la concordia y la paz común. 3 cosas: la necesidad de cada uno, la contribución de cada uno, la concordia y la paz común. El catecismo da pautas morales, evidentemente no va a descender a cómo se concretan esas políticas, porque entonces nos saldría un libro de muchos volúmenes, ¿no? Ya se supone que los políticos, para eso están, tienen sus estudios, pues tienen la capacidad, según sus sensibilidades, para ejercerlo de formas distintas. Pero tiene que haber una base moral común para todos. Y esas bases o pautas comunes son precisamente las 3 que hemos citado: necesidad de cada uno, contribución de cada uno, concordia y la paz en común. Y las 3 tienen que estar bien armonizadas, bien conjuntadas. Porque de no ser así, pues se aplicará una en detrimento de las otras y entonces habrá desequilibrio en la justicia distributiva. Estará mal distribuida. Si resultara que la justicia distributiva se hiciera únicamente en función de la contribución de cada uno, pues tendríamos un tipo de vida social, podríamos decir, inmisericorde. O sea, donde solo predominan los fuertes y los ricos frente a los débiles. Tanto tienes, tanto vales. O tanto aportas, tanto recibes. En este caso, el gobernante pues se limita a ser un economista. Pero es algo más que un economista. Una sociedad que muere a sus ideales de bien común, ¿no? Estaríamos solamente atendiendo los bienes particulares y seguramente no de todos. Si la justicia distributiva se hiciera únicamente en función de las necesidades de cada uno, sin tener en cuenta las contribuciones de cada uno, pues eso también tiene sus peligros, porque el Estado se convertiría en un ente como asistencial, como el riesgo de convertirse en una especie de fábrica de vagos. Te lo doy todo yo, no te preocupes, tranquilo, ¿no? Es algo así como ha sucedido un poquito en España, yo creo que aquí no será todavía, y es que de repente mi cosecha no va bien, no te preocupes, viene el Papa Estado y te da el dinerito, tú tranquilo. Entonces a veces no va bien porque, yo qué sé, los frutos no salen y otras veces no va bien porque no me da la gana que me bien, ¿para qué me voy a matar si total viene el Estado y me da la platica, ¿no? A veces hasta más. Y si la justicia distributiva se hiciera únicamente en función de la concordia y de la paz común, estaríamos en el riesgo donde el Estado no afrontaría los problemas de una forma eficaz y para evitar conflictos, entonces distribuyen los bienes de una manera desordenada, lo cual no es afrontar los problemas. Algo así como puede suceder, por poner un caso hasta chistoso, cuando en alguna de nuestras aldeas o pueblos jóvenes, o como los quieran llamar, de repente falta agua y viene el camión cisterna y, claro, si es por cola y yo llevo 25 bidones así de grandes, pues al último no le toca ni un dedal de agua, ¿no? Habría que distribuir para que a todos alcanzara de una manera proporcionada. Hay que reconocer que hoy en día ha habido dejaciones en afrontar los problemas económicos de una forma responsable, lo cual desencadena una crisis que arrastra a toda la sociedad. Y no solamente eso, ¿no? No solamente desencadena, porque en el caso, por ejemplo, del camión cisterna, pues uno enseguida se da cuenta de que todo eso no produce bienestar en la gente. Empiezan a mirarse con cólera, y algunos hasta se burlan. Pues hubieras venido antes, ¿no? Empezamos así con el cinismo, ¿no? La tercera idea que destacamos de este punto es la siguiente. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad. Yo creo que es muy importante que el tipo de normas y de leyes que se vayan generando no induzcan a tentaciones. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación. Y esto se refiere a muchas cosas. Es evidente que hemos ido creando un tipo de sociedad
de sociedad, con una regulación interna de la economía que ha generado muchas tentaciones. Un tipo de economía irreal en la que fácilmente se ha buscado, en España se le ha llamado el pelotazo, no sé acá, es el acceso a un enriquecimiento rápido y fácil, sin un trabajo real. Eso en realidad es un tipo de economía ficticia. Quizá este momento de crisis en el que estamos viviendo debería de servirnos para hacer una profunda autocrítica de las leyes económicas que se han generado y que han sido una gran tentación para el hombre. Realmente este mundo ha creado un pequeño monstruo y ahora tiene que estar sosteniéndolo para que no se nos hunda pues nuestro pequeño corralito, ¿no? Nuestro pequeño chiringuito. No sé cómo llaman ustedes a estos kiosquitos que hay a veces en los colegios, ¿no? Bueno, eso también se puede aplicar a casos concretos. Tantas personas que se dedican, por ejemplo, a buscar subvenciones. Son cazadores de subvenciones, ¿no? Porque hay unas normativas de subvenciones que subvencionan, por ejemplo, a determinadas plantaciones agrícolas, pero tal y como están formuladas, pues se planta el maíz, por ejemplo, porque está subvencionado, y una vez se cobra la subvención, ni se cosecha el maíz, ni interesa. Entonces, no me interesa el trabajo, ni la producción, ni, por ejemplo, tener trabajadores y dar, ¿no?, un sueldo, etcétera. Lo único que me interesa es que yo recibo del Papá Estado la subvención. Por eso nos dice este punto, velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación. No nos llamen a hacer el mal, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Claro, si una norma infunde el fraude, ya se ve que esa norma está mal puesta, habrá que cambiarla. Porque toda norma tiene espíritu y letra. Y lo que no puede ser es que la letra de la norma vaya en contra del espíritu de esa misma norma. Claro, eso es una responsabilidad moral de los políticos. No permitir abusos de este estilo o dejar de hacer, digamos, la vista gorda por una serie de connivencias en unos amiguismos típicos con quienes les votan, qué sé yo. Porque muchas veces hay ese condicionamiento, ¿no? A mí me vota el lobby LGTBI, entonces yo luego les tengo que hacer la camita. Las tentaciones del gobernante hay que reconocer que son muchas, pero también es cierto que tiene muchas responsabilidades. Interesante es entonces lo que dice este punto 2236. Pasamos al 2237. Es un punto bastante interesante. ¿Qué dice este punto? 2237. Vamos a ver. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Miren con qué frase empieza. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concebidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Bueno, está bastante claro que lo que está diciendo este punto es que el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Yo creo que esto todo el mundo lo afirma. No sé si hay alguno que esté en contra aquí, porque lo vamos a votar por la alcantarilla, ¿no? Esto es algo tan esencial, ¿verdad? Tan esencial, ¿no? Hay que respetar los derechos fundamentales de la persona humana, sino para qué está la política, ¿no? De hecho, fíjense que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, por ejemplo,
señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pues bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Pero, siempre hay un perito por ahí, o varios, ¿no? Claro, es que fíjense que lo que ocurre es que depende ahora de cuál sea la concepción que tengamos de cuál es la fuente de la que emana la misma ley. De eso dependerá que de hecho se respete o no se respete. De eso dependerá. Es decir, si el poder político reconoce la existencia de una ley natural, que en última instancia, según los creyentes, está sustentada por la ley divina, entonces, lógicamente, cuando ese poder político legisla, sabe que lo que tiene que hacer es concretar esa ley natural a los casos concretos, de acuerdo a la regulación del bien común, teniendo en cuenta la sagrada ley de Dios. ¿Se entiende, no? Pero cuando no se reconoce la ley natural, cuando se entiende que el principio de la legislación son leyes positivas, que por ejemplo en democracia se dirá que nacen de la mayoría. Pero si no estamos en un régimen democrático, entonces, en el caso de un dictador, pues nacen de él, de su voluntad. O de repente de un oligarca o de un rey, de acuerdo a la circunstancia, ya estamos presentando eso de otra manera. Aunque sean leyes positivas. Entonces, en estos casos es mucho más complejo que las leyes positivas puedan garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la persona, como por desgracia lo vemos. Entonces, la concepción del mundo católico parte de que existe una ley natural. Eso lo tenemos que tener muy claro, de la cual tienen que ser deudores todos los políticos. O sea, un político cristiano que no defienda, piense, crea, lo meta en su médula que existe una ley natural, pues de cristiano tiene poco. Tiene poco. De hecho, ya per se es antinatural. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted, señor político, o usted, señor mandatario, usted no es la fuente de la legalidad. Usted simplemente tiene que ejercer la política en leyes positivas de acuerdo a esa ley natural que ya está puesta, que nos ha sido dada. Como a todos nos ha sido dado la naturaleza humana. Pues que alguno de ustedes la compró. Le nació gato y se fue a la tienda y compró su naturaleza humana. Pero a nosotros eso nos es dado. Pues lo mismo sucede con la ley natural. Entonces, cuando alguien legisla en base a positivismos, en este sentido de leyes positivas, ni tan siquiera la democracia nos preserva de que los derechos fundamentales de las personas sean respetados. Porque también la mayoría puede cometer injusticias, ¿sí o no? Vamos a buscar la Sagrada Escritura. Y nos vamos a ir a uno de los primeros libros de la Biblia, para que vean que no estoy hablando de aquí del Apocalipsis, de lo que va a acontecer dentro de nada, ¿no? Vámonos a Éxodo, capítulo 23, versículo 2. Lo vaya a leer, que levante su mano, por favor. Éxodo 23, 2. No sigas a la mayoría para obrar mal, no desviarás de la justicia para decir lo que todos dicen. Pues está bastante claro, ¿no? No sigas a la mayoría para obrar mal. O sea que porque haya mayoría, no necesariamente lo que se determina o se decide esté de acuerdo con la verdad o esté de acuerdo con el bien. La mayoría no define el bien o la verdad. Es que somos 500 y tú eres solamente uno. Pero vamos a recordar el caso de Cristo. La mayoría condenó a Cristo. Pero Cristo
Era la verdad, el camino y la vida. De que la mayoría estaba fatal. Puede ser el caso de que no sea así, por supuesto, ¿verdad? Pero ya tenemos ahí una pauta de que no siempre la mayoría, no es la pauta, digamos, ¿no? Entonces, en la historia de muchas naciones, en nombre de la mayoría democrática, por ejemplo, se han expulsado órdenes religiosas, lo cual es violar un derecho fundamental. O se han cerrado templos, por poner algún caso. Da lo mismo que sea un dictador o que sea una mayoría democrática. Cuando se comete una injusticia, si esa injusticia está defendida por la mayoría, sigue siendo injusticia. El hecho de que haya 500 que defienden esa injusticia no hace que la injusticia sea justa. Por eso dice este punto, ¿verdad? El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Y dice a continuación, los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concebidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Estamos tocando temas muy delicados y muy profundos. O sea, se está hablando de los derechos que tenemos, por ejemplo, el derecho a reunión, el derecho a asociarnos, a expresarnos libremente, a tener una actividad política. Pero dice, no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. O sea, no pueden ser suspendidos de una manera general y total, pero de una manera parcial y transitoria, sí, porque hay una situación concreta que podía darse. Para salir al paso de una amenaza de terrorismo, por ejemplo, o de una invasión, por ejemplo, por una política de seguridad nacional, el gobernante puede tener el derecho o incluso la obligación, el deber, de hacer una suspensión temporal de algunos derechos políticos. Podríamos meter aquí el COVID, ¿no? Por ejemplo. Pero tiene que ser proporcionado y por unas causas legítimas, está diciendo este punto. Porque el riesgo que se corre es muy grande. Obviamente, paralizar todo un país, el riesgo es muy grande. Imaginen si esto se diera, en lugar de por un caso clínico como se sucedió acá, un caso de salud, por un abuso de poder. Entonces sería horrible. Sin embargo, pues ha sucedido, ¿no? Tenemos casos recientes que han ocurrido en Bolivia o en Venezuela, con esas suspensiones de derechos, casi siempre con abuso de autoridad. Desde luego que hay que rezar mucho por las autoridades políticas. Hay que rezar mucho. Yo me atrevo a decir que para poder ser un buen gobernante es muy importante ser santo. Por eso tenemos un gran modelo que es Santo Tomás Moro, que es el patrono de todos los políticos. Él en su vida manifestó esa virtud de santidad que el Señor le concedió y fue clave para ejercer de una manera equitativa y justa el ejercicio del poder y de la política. Precisamente su historia nos hace pensar que es muy difícil, casi podríamos decir imposible, ejercer la autoridad adecuadamente sin la virtud personal. Porque las tentaciones son muchas. Si las tenemos en el diario, ¿no? Pues qué decir allá arribita, ¿no? El poder buscar limpiamente el bien común supone una capacidad de trascender muchas visiones, que si las tenemos ensuciadas por el propio pecado, pues será muy difícil que las trascendamos. Por eso la Iglesia reza por los gobernantes, porque somos conscientes de las grandes responsabilidades que Dios mismo ha puesto en sus manos. Entonces ya hemos aprendido una cosa muy importante, y es que en lugar de criticar tanto a las autoridades, lo que tenemos que hacer es rezar por ellas. Rezar por ellas y pedir a Dios que salgan gobernantes cristianos y católicos que sean fieles y coherentes, pero también les tenemos que ayudar. Porque claro, qué interesante que el gobernante sea muy coherente y yo soy un desgraciado que me salto todas las leyes, ¿no? ¿Qué es usted? Qué simpático es eso, ¿no? Eso sería una incoherencia horrible, ¿no? Y sin embargo,
fíjense que parece mentira que todas estas cositas empiezan en la educación de la familia, como hemos ido trabajando anteriormente de la mano del catecismo. Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí, aunque no acabamos este punto, pero para la semana que viene, si Dios quiere y nos da salud, pues seguiremos comentando cosas de este estilo, profundizando un poquito también en todo eso que es la ley natural, que creo que es algo importante que tenemos que volver a desarrollar, porque ya lo hicimos cuando empezábamos a estudiar los principios de la moral, pero llevamos aquí unos cuantos años que lo hemos dejado de lado, entonces lo recuperaremos un poquitico. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José. Santos ángeles custodios.